Victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 de 2024. Tercera victoria de Lando Norris en Fórmula 1, victoria aplastante, dominio desde la primera vuelta. De hecho, hubiese significado su primer Grand Chelem en Fórmula 1 de no ser porque otro piloto le arrebató la vuelta rápida en el último giro. Un piloto que ni siquiera estaba dentro de los puntos. El de McLaren dominó de la primera curva a la última. Eso sí, no evitó tener un par de sustitos rozando el muro en dos ocasiones, algo que el piloto sobrellevó con humor. Máximo de puntos, 25, conseguido por Norris, que sin embargo saben a poco, ya que Max Verstappen fue capaz de conservar la segunda posición, y eso que le intentaron atacar desde varios frentes. No recorta gran porción de puntos Lando Norris, pero sin embargo el campeonato se sigue apretando. El dominio de McLaren es más que evidente, pocas veces se ha visto una victoria tan aplastante como esta. McLaren se escapa aún más en el Mundial de Constructores, pero la temporada se va acabando, 6 carreras por delante y muchos puntos que recortar. Se apagaban los semáforos y Lando Norris iba contra su maldición, esa que decía que en las 5 oportunidades anteriores que había salido en la pole position no había conservado la primera posición al término de la primera vuelta. No fue esta la ocasión, salió muy bien, poca distancia hasta la primera curva, lado limpio y el piloto conservó este primer puesto. Además, por detrás, Lewis Hamilton intentó una interesante estrategia montando neumáticos blandos en la salida, pillando por sorpresa a los pilotos de su alrededor y consiguió emparejarse a Max Verstappen. Sin embargo, el piloto de Red Bull, que realizó unos muy buenos primeros metros, consiguió coger el interior y mantener la segunda posición. Una vez la carrera se estiró, Red Bull tenía bastante más ritmo que Mercedes y especialmente más ritmo que el Mercedes de Lewis Hamilton, que a pesar de intentar conservar neumáticos, no fue suficiente. Ritmo lento y además con una parada temprana. No le salió nada bien la estrategia a Mercedes, que de todas formas hubiese sufrido, porque George Russell sí que teóricamente realizó la estrategia que debía, la estrategia óptima, y tampoco fue suficiente para conservar el podio. Un podio que reclamó para sí Oscar Piastri. Gran remontada del piloto australiano que, sin embargo, viendo el ritmo que tenía Lando Norris, en línea de meta más de 40 segundos entre ambos, pareciese que debía conseguir fácilmente la segunda posición. Sin embargo, tuvo que adelantar varias veces en pista, con distintos tipos de compuestos. Sabemos que Singapur es un circuito donde adelantar es complicado. Digamos que quemó sus gomas y a la vez, cuando tocaba recortar a Max Verstappen, ya no había de dónde sacar. 19 segundos entre Max Verstappen y Oscar Piastri, una diferencia bastante grande. Aunque la verdad es que la carrera del piloto neerlandés, la carrera de Verstappen, no sé si se valorará en su justa medida, porque la verdad es que pinta a una verdadera proeza. Viendo tanto cómo ha terminado el rendimiento en las últimas carreras y, por ejemplo, cómo Checo Pérez no fue capaz de pasar de la 10ª posición. Oscar Piastri, no obstante, consigue la 3ª posición mencionada y George Russell, que le hizo un overcut a Lewis Hamilton, se queda con el 4º lugar. Y tuvo que sudarlo, sufrió mucho en las últimas vueltas ante los ataques de Charles Leclerc. Parecía que Russell se iba a esforzar por retener tras de sí a Oscar Piastri, pero cuando el equipo le dijo «Llega Leclerc, ten cuidado», digamos que midió, dejó pasar o facilitó el adelantamiento o no se opuso tanto a Oscar Piastri y centró todas sus fuerzas en un Charles Leclerc que venía remontando a ritmo de 2 segundos por vuelta. Leclerc llegaría finalmente a George Russell, pero ya con unos neumáticos bastante más gastados, algo maltratados por la remontada, y no fue capaz de atacarle de forma considerable. Así que finalmente, 4º Russell, 5º Charles Leclerc, muy buena remontada para el piloto después del problema que tuvo en clasificación. Y 6º lugar para Lewis Hamilton, quizá el más perjudicado de los pilotos de la parte alta. Salía 3º, finaliza 6º, arriesgó con la estrategia, se quejó amargamente también de la estrategia, rozó muro, dijo que el coche no iba bien, que la frenada no estaba bien, que algo no había bien en el coche, pero, en fin, 85 segundos con el ganador, una carrera en la que terminó bastante atrás. 7º lugar para Carlos Sainz,
que al igual que Hamilton arriesgó. Es cierto que sí que hizo la estrategia normal, medio duro, pero paró muy temprano. Así que al final de la carrera sufrió con las gomas, tuvo que conservar y bastante, que se conformó con esa séptima posición, que pudo retener la séptima posición porque en las últimas vueltas comenzó a apretarle el octavo, comenzó a apretarle Fernando Alonso. Sin embargo, tampoco el asturiano estaba para muchas alegrías. El Aston Martin es lo que es, estaba satisfecho por ser el mejor del resto y finalmente decidió minimizar riesgos, tanto que en la última vuelta decidió levantar el pie para ser doblado por Lando Norris y ahorrarle a ese motor una vuelta extra. No obstante, muy buena carrera del piloto español, un octavo puesto, pocos puntos, pero repito, muy buena carrera. Noveno, la sorpresa del sábado. Nico Hülkenberg, el piloto de Haas, digamos que Fernando Alonso le hizo el undercut, pero aún así, muy buena carrera del piloto de Haas, que vuelve a sumar puntos. Y es que la combinación de estos dos, Haas y Nico Hülkenberg, la verdad es que está sacando mucho rédito en esta temporada. Y el último punto, lo mencionábamos anteriormente, para Checo Pérez. Realizó muy buena salida, consiguió remontar 3 posiciones, pero una vez ahí, ya está. 10ª posición, la mantuvo durante toda la carrera. Le consiguió hacer un undercut a Franco Colapinto, una auténtica pena lo del piloto de Williams, pero no consiguió remontar más posiciones. 10º, un punto que sabe a muy poco. Colapinto, 11º, una auténtica lástima. Una gran salida del piloto argentino que se tiraba al interior con todo, lograba adelantar varias posiciones, se metía en zona de puntos. Sin embargo, Williams hizo quizá mal los cálculos y le mandó parar una vuelta tarde, salió medio segundo por detrás de la zona de puntos y ya no fue posible remontar. Estuvo mucha parte de la carrera cerca de los coches que tenía delante, pero no fue posible. Repito, una verdadera lástima porque la carrera había sido muy positiva. 12ª posición para Yuki Tsunoda. Extraña estrategia del piloto japonés, que montó neumático blando mediada la carrera y le llegó hasta el final y aparte terminó cerca de los pilotos de delante. 13º lugar para Esteban Ocon. 14º fue Lance Stroll. Muy sangrante la comparativa entre Fernando Alonso y Lance Stroll durante todo el fin de semana. 15ª posición para Guan Yu Zhou. 16º fue Valtteri Bottas y 17º Pierre Gasly. En última posición, 18º, Daniel Ricciardo, que fue el que le quitó la vuelta rápida a Lando Norris. Mucha polémica alrededor, ya que se dice que Red Bull ha utilizado al piloto australiano, que es de otro equipo, para marcar esa vuelta rápida e impedir el Grand Chelem de Lando Norris y ese punto extra. Un Daniel Ricciardo que ha tenido momentos muy difíciles a final de carrera, ya que se iba más Verstappen de la lengua, decía que había sido un placer competir con él. Una pena esta forma de marcharse, dando por hecho lo que los rumores señalaban, que esta iba a ser la última carrera de Daniel Ricciardo, algo que parecía confirmar el piloto australiano en cada una de las entrevistas. Un piloto que fue en su día señalado como futuro campeón del mundo, que estuvo luchando, tuvo bastantes victorias, muy competitivo, pero que ha tenido una bajada de rendimiento, especialmente en su fase de McLaren, muy complicada de explicar, muy complicada de entender y que al final llevó a quedarse sin asiento. Tuvo esta segunda oportunidad con Racing Bull, pero no ha sido suficiente y parece ser que será sustituido por Liam Lawson en 2025 con toda seguridad, y veremos si en las últimas 6 carreras de la temporada. No acabaron Kevin Magnussen, que llegó a tener un contacto con el muro, un pinchazo lento, pero no se retiró hasta las últimas vueltas, y Alex Albon, el piloto tailandés, perdió varias posiciones en la salida, se quejó de su compañero, aunque ni siquiera estaba cerca, y luego tras la primera parada, una bajada de rendimiento y a boxes que retiramos el coche. 9 carreras sin coche de seguridad, nuevo triunfo de McLaren y, en honor a la verdad, una carrera que sin tener grandes cambios de posiciones estuvo muy entretenida. Max Verstappen sigue al frente de la clasificación general, 331 puntos para el piloto de Red Bull por 279 de Lando Norris, 52 puntos, 6 grandes premios por delante, varios sprints. Se aprieta la clasificación, Verstappen tiene ventaja, pero es consciente de que no puede fallar, y el problema es que McLaren tiene coche para no bajarse del podio en todas las carreras que resta.
va a ser un campeonato muy sufrido. Pierde algo de fuelle Charles Leclerc tras la carrera de hoy, 245 puntos, Oscar Piastri 237 y Carlos Sainz ya mucho más distanciado, 190 puntos por 174 de Lewis Hamilton, 155 de George Russell y 144 de Checo Pérez, que tras esta carrera deja de tener opciones de proclamarse campeón. Fernando Alonso coge más distancia en esa segunda clasificación, en esa clasificación del mejor del resto, 62 puntos por los 24 de Nico Hülkenberg, que empata puntos pero se coloca por encima de Lance Stroll. Por debajo no sumó ningún piloto, así que todo se mantiene más o menos estable. No así en la clasificación de constructores, donde McLaren ya acumula 516 puntos, 40 puntos en este último Gran Premio de Singapur. Deja a Red Bull a una distancia de casi un Gran Premio completo, 475, 441 Ferrari, que se mantiene cerca del equipo de la vida energética, y ya más distanciado, 329 Mercedes, 86 Aston Martin, y mucha atención a Haas, que ha vuelto a sumar y está ya solamente a 3 puntos de Racing Bulls, 16 Williams, 13 Alpine y sigue con su temporada desastrosa Sauber. Próxima carrera en casi un mes, el de los calendarios que lo explique, Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas del 18 al 20 de octubre. Se va a hacer larga la espera.